Ya está con nosotros Hernán Rago porque nos trae un invitado de lujo realmente en esta noche en el Living de M20. Y tengo este libro en mano. El autor de este libro, uno de los libros más importantes del rock, y podríamos hablar esta combinación, ¿no? Rock y política, una combinación realmente impresionante. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo va? Sergio, ya estuvo acá en el programa, un verdadero placer. Sí. Y aparte, claro, es un libro que te ayuda a comprender un poco más la génesis y el contexto. Si bien no querés contextualizar con el disco, obviamente, el contexto de uno de los discos más importantes, luminosos y con un mensaje re fuerte que básicamente es mañana mejor, ¿no? Sí, y todo el detrás. Y ¿no? todo un detrás que, o sea, evidentemente hoy uno entiende que poéticamente y a nivel de ruptura, hacer ese tipo de disco tan luminoso con un mensaje tan positivo es más rebelde todavía que hacer un disco como alguno de Papo Blues, capaz un poco más violento, ¿no? Sí, entre tanta violencia. El libro lo que de algún modo busca es poner en diálogo dos series de lo histórico, del pasado, la política y la música. Cuando uno habla de los años 70, cuando uno habla de las utopías revolucionarias de los 60, los 70, piensa más en el folclore, en la canción de protesta. Esa pareciera ser la banda sonora de las aspiraciones revolucionarias. Lo que yo planteo en el libro es que efectivamente esa música acompañó el proceso político de esos años, la resistencia durante los 15, 17 años de proscripción del peronismo, pero que la música más actual, o la música que en todo caso encarnaba los ideales utópicos de la época, era el rock. Que en el 73 era una música nueva. Ya sea que tomemos tenía todo un auge, Los Gatos, claro, ya sea que tomemos 1966, 67, los Beatniks con Morris o el 67 con el gran fenómeno de venta que fue la balsa. Sí, estamos hablando de una historia de 7, 8 años solamente. Por eso cuando Spinetta dice mañana es mejor, eso se puede entender de más de una manera, pero también se puede entender al interior de la cultura rock, ¿no? Que se estaba consolidando en ese momento. Y hay un dato muy interesante, creo yo, que es de algún modo lo que me alentó para vincular la política con la historia, y es que entre 1972 y 1973 crece en modo exponencial el número de discos de rock argentino editados en el país, grabados, producidos, editados en el país. Es decir, hasta ese momento veníamos con 10, 12, 15 discos, y en el 73 hay un salto a 25, 25, 27. ¿No? ¿Qué pasó? Exactamente. Yo de algún modo lo que sostengo es que más allá de las cuestiones económicas o comerciales, porque los directivos de las empresas se dieron cuenta que había un filón, que había un negocio, había un público, en principio había un público. Entonces ese público estaba ávido de una música diferente. Esa música diferente, como acabo de decir, era el rock, que ya empezaba a diferenciarse del resto del lote de música joven, música pop, ¿no? Empieza a tener una identidad muy fuerte, y esa identidad ¿Sobre qué se nutre también ese rock y esas letras del Bueno, rock, ¿no? justamente esa identidad se nutre en principio en contraposición con lo que se llamaba en esos años la música complaciente. Claro. ¿No? Claro. Que hasta 1969-70 no estaba del todo clara esa línea divisoria. Vos tomás, por ejemplo, un afiche de un baile en cualquier club de Buenos Aires o de la Argentina, y te podías encontrar con Pintura Fresca al lado de Manal. Y Los Gatos. Y Los Gatos y Conexión número 5. La famosa música ligera. La famosa música ligera. Los Náufragos, que no eran Los Gatos. Entonces, en el 73 ya está perfectamente delimitado ese campo. Y se nutre, en primer lugar, de la gran influencia de la música norteamericana y sobre todo inglesa, el rock progresivo. Es un momento muy luminoso también para la música internacional. Pensemos que del 73 es el lado oscuro de la luna de Pink Floyd, sí, ¿no? Exactamente. Es decir, es un momento muy intenso, muy creativo de la música joven, y también se nutre de ese entorno sociopolítico, ¿no? Yo no hice, porque no me pareció que fuera lo más interesante, un rastreo minucioso de cuánto contenido político puede haber en las letras. Lo que sí puedo asegurar es que, más allá de lo que siempre se dice, que el rock es una música un poco lunática, que vivió ajena a las cuestiones nacionales, por lo menos en 1973 hubo una preocupación de los músicos por lo que estaba sucediendo, y había, es verdad que es un año oscuro, pero la primera parte del año es más luminosa, es un año con mucha expectativa que se va oscureciendo rápidamente. Drásticamente. Drásticamente, Bueno, es un año en el que pasan muchas paréntesis, cosas. ¿no? Porque la gente en el libro, lo que va relatando, Sergio, incluso lo pueden encontrar mes a mes. Ustedes en el libro, cada capítulo es un mes de este año, ¿no? De este 1973. Y como decía, se va oscureciendo, ¿no? Se va oscureciendo por muchas razones. Hay que contar en primer lugar las cosas políticas que suceden en el 73, ¿no? Hay elecciones desde la caída de Ilia en 66. Ilia fue un gran presidente, pero hay que decir, un presidente que tenía una base de legitimidad débil, porque el peronismo estaba proscripto. Claro. Entonces, más votos en blanco que votos a favor de Ilia.
aún así fue un buen presidente. El golpe de junio del 66 de Onganía fue un golpe luctuoso para la historia argentina. Horripilante. Y si buscamos el huevo de la serpiente de lo que sucedió en la historia argentina reciente, yo diría que posiblemente sea ese, el 66. Claro, porque una vez que lo haces, le empezás a tomar el gusto y no te para más nadie. De todas maneras, en el 73 se abre un horizonte de expectativas nuevo, hay un enorme entusiasmo, hay elecciones por primera vez después de muchos años. Claro. Elecciones libres por primera vez desde el triunfo de Frondizi, o sea, hacía más de 10 años que no se votaba libremente en la Argentina. Gana Campo Arazonado Lima, pero gana Campo Arazonado Lima porque Perón no podía presentar su candidatura, estaba proscripto. Así es. Vuelve Perón, hay una masacre tremenda en Ezeiza y hay nuevamente un llamado a elecciones nacionales. Es decir, se vota 2 veces en un mismo año por el cargo máximo en la Argentina. Sí, sí, sí. A ver, es toda una caldera, ¿no? 48 horas después los montoneros asesinan a Rucci, todo eso en el mismo año. Y ahí comienza la sabía que esperar, y ahí incluso empieza el divorcio, la separación entre Perón y la JP. Todo eso en un año. Un amigo historiador me decía que solo a mí se me podía ocurrir decir que el 73 fue el año de Artaud, con todo lo que sucedió. Lo que pasa que la idea del libro, justamente, o el plan del libro, es abrir una ventana diferente para ocultar ese año. Aparte me parece que el disco tiene mucho más mérito cuando entendés de qué contexto nació. Tal cual. Porque hacer ese disco en ese contexto, por eso te decía, hacer algún tema de algún disco de Pablo con una música mucho más agresiva, si se quiere, tendría más sentido. Sin embargo, el flaco optó por una cosa por responder con poesía. El libro, Spinetta responde con poesía y responde con una actitud de intransigencia artística. Es decir, yo voy a hacer el disco que quiero con la tapa que se me ocurre, porque ese dibujo que vemos, ningún tipo de limitación. Vos pensás que esa tapa era molesta en todo sentido, es hermosa y uno la ama, pero era molesta porque no entraban las bateas, ibas a la disquería, lo tenían que tener en una caja especial, no lo podían exhibir porque no entraba. La medida de las canciones, Por es una canción que nos llega a los 2 minutos, que son 47 palabras que no tienen relación una con otra, que fueron creadas espontáneamente por él y por su reciente novia Patricia Salazar, que va a ser la madre de sus hijos. Y por otro lado tenés Cantata de los Puentes Amarillos, que dura casi 10 minutos. Es decir, las dos, por razones diferentes, no eran canciones que pudieran irradiarse en los medios, en la radio en ese momento, ¿no? Entonces me parece que ese gesto vanguardista de ruptura, basado en un poeta maldito que había muerto hacía 25 años, que había sido segregado incluso dentro del grupo Los Surrealistas y que plantea una liberación diferente a la que estaba planteando la política en ese entonces. Entonces ahí hay como 2 caminos revolucionarios, ¿no? Hace poco un amigo, compañero del Colegio Nacional de La Plata, me hizo una entrevista y yo le conté que yo iba al colegio con la revista Pelo bajo el brazo y él iba con la revista Crisis. Y me parece que es una hermosa metáfora de lo que era ese año. Él iba con Crisis, que era una muy buena revista de Galeano, muy politizada, incluso muy a favor de América Latina, contra el imperialismo. Y muchos otros leíamos la revista Pelo, que no era lo contrario a la revista Crisis. No, pero era el ramal musical. Claro, era el enfoque musical. Nana, es fantástico escucharte, Sergio, porque uno hace... A ver, por un lado, aquellos que quizás aman al flaco y que han escuchado todas sus canciones, también es importante, ¿no? Como decía Hernán recién, el hecho de, por un lado, leer este libro, tener en cuenta el disco y situarse en el contexto en el que él estaba sentado, o sea, escribiendo estas canciones, ¿no? Porque cambias absolutamente la mirada. Y aparte también... la edad, 23 años. Impresionante. Si él se hubiera retirado en 1973, estaríamos hablando de Spinetta. Claro. Sin ninguna duda. Almendra, Pescado Rabioso. Ese es un dato muy impresionante también, ¿no? El protagonismo de los jóvenes en ese momento. Es un año muy juvenil el 73. Sumamente. Los jóvenes que buscan, ¿no? Generar como un cambio, un quiebre, una revolución, ¿no? De distintas maneras. Varios mensajes, ¿no? El mañana es mejor, que para mí es fabuloso. Les voy a mostrar lo que vamos comentando. Arranca enero, ¿no? Ahí si lo podemos captar, chicos. Y el capítulo tiene un título, ¿no? Altas Mareas del Sol. Altas Mareas del Sol. Cada título es un verso de alguna de las canciones del disco. Seguimos y vamos a abril. Mañana es mejor, pero cuando nos trasladamos, por ejemplo, a mayo, ya es como que va cambiando, ¿no? Porque dice, para saber si lo que sueño concluye en algo. Porque es el año de asunción de la Fórmula Campo Arazonado Lima. Y por último, quiero mostrarles también. Qué vigencia, ¿no? Septiembre, cambia ya tu mente. Así es el año en el que se vuelve a votar en Argentina.
Es tremendo. Tremendo. Me encanta. Y la vigencia de esas situaciones sí, es tremenda también. Es una vigencia que al mismo tiempo resulta un poco descorazonadora también, ¿no? Muchísimo. Pareciera que la Argentina, de algún modo, está en una especie de cinta de Moebius. O de clima dicepoliano también, ¿no? Sí. Pero de cualquier manera, lo que tiene que hacer el historiador, me parece a mí, es abordar el pasado sin presuponer lo que va a suceder más tarde. Por supuesto sabemos lo que pasó, sabemos en qué desembocó eso, pero el historiador tiene que situarse en el momento para entender qué pensaba, qué sentía, qué expectativas tenía esa generación, ¿no? Porque con el diario del lunes, como popularmente se dice, las cosas se ven de un modo diferente. Sergio, es un placer realmente tenerte en el Living de M20, no solo por este libro, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Todos los demás libros que has escrito y con ese respeto que bien se refleja en todo lo que vas mencionando y contando en este Living. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Antonella y Hernán. Y rápidamente decinos dónde conseguimos el libro. ¿En su librería amiga o en cualquier librería? En todos lados. En este momento en cualquier librería. Gracias a Dios, en todos lados. Así es, al alcance de todos, así que por favor leanlo, que realmente va a nutrir de una forma increíble a aquel que lo tenga en manos. Muchísimas gracias, Sergio, muchas gracias, Hernán, como siempre, invitados de lujo.